Imagínate que Dios te pide construir algo enorme, en un lugar donde nunca ha llovido. Imagínate que llevas décadas haciéndolo, que tu vecino te mira y se ríe, que tu propio mundo no entiende por qué sigues obedeciendo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Noé, y lo que Dios hizo con ese hombre cambió el destino de toda la humanidad. Esta es la historia del arca, pero no la versión que te contaron de niño. Sin más que decir, comenzamos. Quiero que te imagines el mundo en el que vivía Noé. No era un mundo como el nuestro, con sus problemas y sus vicios. Era peor, mucho peor. La Biblia lo describe así, en Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo, continuo, solamente el mal. No ocasionalmente, no de vez en cuando, todo el tiempo. Imagínate una sociedad donde la violencia es normal, donde la crueldad no sorprende a nadie, donde la corrupción ya no necesita esconderse porque todos la practican. Eso era el mundo antes del diluvio. Y en ese mundo había un hombre. Se llamaba Noé. No era rey, no era sacerdote, no era famoso. Era un hombre normal, con una familia normal, tratando de vivir bien en un mundo que hacía todo lo posible por destruirlo. Génesis 6:9 dice algo sobre él que me detiene cada vez que lo leo. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjate en esa última frase. Con Dios caminó Noé. No dice que Noé era famoso, no dice que era rico, no dice que tenía seguidores. Solo dice que caminaba con Dios, en silencio, en obediencia, en un mundo que se reía de él. ¿Te suena familiar? Esa soledad de ser el que cree en un mundo que ya no cree. Noé era un hombre común. Tenía esposa, 3 hijos, una vida cotidiana. Probablemente tenía vecinos, amigos de la infancia, gente que conocía de toda la vida. Y ninguno de ellos estaba caminando con Dios. Esa es la parte que los dibujos animados nunca te muestran, la soledad de Noé. Pero lo que estaba a punto de pasarle a este hombre, nadie lo vio venir. Y entonces, Dios le habló. No fue suave, no fue una sugerencia, no fue, Noé, cuando tengas tiempo pienso en construir algo. Génesis 6, 13-14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Noé, hazte un arca. Piénsalo por un momento. Un arca. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Esos son más de 130 metros de largo, casi el tamaño de un campo y medio de fútbol. Y no había herramientas modernas, no había ingenieros, no había equipo de construcción, solo Noé, sus 3 hijos, y la voz de Dios diciéndoles cómo hacerlo. Y hay algo más. ¿Recuerdas que te dije que muchos eruditos creen que en ese mundo nunca había llovido? Que el agua caía de la tierra hacia arriba, como rocío. Que la lluvia era un concepto que la gente no conocía. Y Dios le dice a Noé, construye esto, porque viene una inundación. ¿Cómo le explicas eso a tus vecinos? ¿Cómo le explicas eso a tu familia extendida? ¿Cómo le explicas eso a ti mismo, en los días en que el cielo está despejado y llevas 20 años construyendo? La Biblia no registra que Noé argumentó. No registra que dijo, pero Dios, ¿estás seguro? Dice simplemente en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Eso es todo. Una frase, años de trabajo, décadas de obediencia silenciosa. Imagínate los días difíciles, los días en que los vecinos pasan y gritan cosas, los días en que los hijos preguntan, «Papá, ¿cuándo termina esto?». Los días en que Noé mismo mira el cielo sin nubes y tiene que elegir, ¿confío o no confío? ¿Cuántas veces has estado en ese mismo lugar, haciendo lo que Dios te dijo, sin ver resultados todavía, con gente a tu alrededor cuestionando cada paso, y en el momento más oscuro de Noé, cuando el mundo entero se reía, Dios estaba haciendo algo que nadie podía ver, y llegó el día? Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa. No entró el vecino, no entró el amigo de la infancia, no entró nadie más. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras. 8 personas. En un mundo de millones. 8. Eso se clava en el pecho, ¿verdad? La fidelidad no siempre viene con multitudes. Y entonces comenzó algo que nadie en la historia de la humanidad había visto jamás. Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Todas las fuentes del grande abismo, las cataratas de los cielos. No fue una lluvia, no fue una tormenta, fue el orden del mundo al revés, el agua de debajo de la tierra subiendo, el agua del cielo cayendo, como si la creación misma estuviera siendo deshecha, y el arca flotó. Ese momento en que el agua empieza a subir y el arca empieza a moverse, imagínate a Noé dentro, escuchando el sonido del agua golpear la madera, sintiendo el movimiento, sabiendo que afuera todo está cambiando para siempre. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Décadas de trabajo, décadas de obediencia, décadas de burlas y soledad y dudas en silencio. Y en ese momento, todo lo que Dios dijo resultó ser verdad. La madera que cortó aguantó. El diseño que Dios le dio fue perfecto. Y la promesa que nadie más creyó se estaba cumpliendo debajo de sus pies. Paso a paso, sin prestigio, sin aplausos. Solo la fidelidad de un hombre y la fidelidad de Dios. Pero lo que Dios hizo después de ese momento, eso es lo que nadie te cuenta. 40 días llovió. 40 días, y luego silencio. Las aguas estuvieron sobre la tierra 150 días. Noé mandó un cuervo que salió y no volvió. Mandó una paloma. La paloma volvió. La mandó otra vez. La paloma volvió con una rama de olivo, y Noé supo. Sin salir del arca todavía, sin ver nada todavía. Solo con esa pequeña señal verde en el pico de un pájaro, supo que Dios estaba cumpliendo su promesa. Génesis 8:1 dice algo que quiero que escuches despacio. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se acordó Dios de Noé. Fíjate en esa frase. ¿Cuántos días llevaba Noé en ese arca? Más de un año. Un año dentro de ese barco, esperando, con el sonido del agua, con el olor de los animales, con sus hijos preguntando cuándo, con su esposa aguantando junto a él. Y Dios se acordó. Hay una palabra en el hebreo original de este texto. La palabra es sacar, y no significa simplemente recordar, como cuando te acuerdas de dónde dejaste las llaves. Sacar, en el hebreo antiguo, significa tomar acción en favor de alguien. Significa actuar con amor comprometido. Dios no se acordó de Noé como si lo hubiera olvidado.
Dios se acordó de Noé en el sentido de: llegó el momento de moverme a favor de este hombre que ha confiado en mí. Hay momentos en tu vida en que el silencio de Dios no es abandono, es que está esperando el momento exacto, el momento perfecto, para moverse a tu favor. Y entonces Dios le habló a Noé. Génesis 8:16. Sal del arca tú y tu mujer, e hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Sal. Y cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo no fue celebrar, no fue gritar de alegría, no fue correr a explorarlo todo. Lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecerle a Dios un sacrificio. Ahí está el carácter de este hombre. Y Dios respondió con algo que cambió la historia para siempre. Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris. Cada vez que ves un arco iris, estás viendo la firma de Dios, su promesa grabada en el cielo. Esto ya no es solo sobre Noé, esto es sobre ti. Quiero hablarle a alguien que necesita escuchar esto hoy. Tú que llevas años haciendo lo correcto en silencio y sientes que nadie lo ve, Dios sí lo ve. Tú que estás construyendo algo, un matrimonio, una familia, un negocio honesto, una vida de fe, mientras la gente a tu alrededor hace lo contrario y parece irle bien. Noé también lo vivió, y el arca de Noé aguantó el diluvio. Lo que tú construyes en obediencia también va a aguantar. Tú que en este momento estás dentro del arca, en ese periodo de silencio y espera donde no ves movimiento, donde no entiendes qué está pasando, donde el agua está alta y el horizonte todavía no aparece, Dios se acordó de Noé, y Dios se acuerda de ti. La historia de Noé no es un cuento de niños sobre animales y lluvia. Es la historia de un hombre que eligió obedecer cuando era absurdo obedecer, que construyó cuando no había razón visible para construir, que confió cuando la lógica decía que era un loco, y Dios no lo abandonó. Hay algo que lo que Noé aprendió en esa historia es exactamente lo que Dios quiere que tú veas hoy. La fidelidad de Dios no depende del tamaño de tu audiencia, no depende de cuántos te crean, no depende de cuántos te acompañen, depende de una sola cosa, de si tú, como Noé, sigues caminando con Él. Génesis 6:9 no dice que Noé era el más inteligente, no dice que era el más rico, no dice que tenía el plan perfecto, dice que caminó con Dios. Eso es todo, y eso fue suficiente. Eso también puede ser suficiente para ti. Esta historia no está en la Biblia para darte miedo. Está ahí para recordarte que Dios ha salvado a su gente antes, y lo va a volver a hacer. Comenta la palabra arca si este video te habló al corazón. Y si conoces a alguien que está en su propio diluvio hoy, comparte este video con esa persona ahora mismo. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar. Los quiero mucho. Dios los bendiga.